Estudios de caso. ¿Qué es un estudio de caso? El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que implica un proceso de indagación y recolección de datos acerca de un fenómeno. Es el estudio de lo singular, lo particular y lo exclusivo. Sus antecedentes están en las disciplinas de la sociología, la antropología, la historia y la psicología. Características del estudio de caso. Particularista. Analiza y profundiza situaciones particulares y no generaliza. Descriptivo. Hace una contextualización y una exposición detallada de las variables de la situación. Heurística. Puede descubrir nuevos significados, ampliar su experiencia o confirmar lo que ya se sabe. Es una estrategia encaminada a la toma de decisiones. Inductivo. Genera hipótesis y descubre relaciones y conceptos por medio de observaciones detalladas de varios aspectos dentro de sus ambientes. Y no permite hacer generalizaciones a partir de una singularidad. ¿Cuál es su estructura? Realmente no existe una estructura determinada para la elaboración de un estudio de caso. Por ejemplo, la extensión de este depende de diferentes factores, como el caso en estudio, el área disciplinar, el autor del estudio, su finalidad y los receptores finales. Debemos de tener en cuenta que existen 5 componentes esenciales de esta estructura escrita: las preguntas de investigación, proposición teórica, unidades de análisis, vinculación lógica de los datos a las preguntas formuladas y la interpretación de dichos datos. Tomando en cuenta estos componentes básicos, se puede elaborar una estructura como guía. Primero, con la transcripción del caso o fenómeno a investigar. Segundo, los antecedentes del caso, donde se presenta la información previa. Tercero, las preguntas de investigación, que son las interrogantes que guían la temática. Y cuarto, los conceptos y teorías que se utilizarán en los procesos. Quinto, los principales tópicos, donde se enumeran los temas fundamentales. Sexto, el análisis y la interpretación de la información, donde se aplican parámetros en el análisis y la interpretación de los datos. Y por último, la conclusión y la bibliografía. Tipos de estudio de caso. Los tipos de estudio de caso se dan en función del resultado de la búsqueda, según el número de casos implicados, según la manipulación de los datos, en función del momento en que se realiza la recogida y el análisis de los datos, y por último, en función del papel que juega la teoría. Por ejemplo, En el presente ejemplo, se busca, a través de un estudio de caso, analizar cómo la estadística se puede aplicar en diferentes áreas de interés. Para ello, se requiere una sensibilización en el tema con el fin de tener una capacidad cognitiva y técnica para identificar su aplicabilidad en diferentes ámbitos educativos. Created using Powtoon.